Buenas noches, que Dios le bendiga. Quiero dar a conocer una situación que el Señor colocó en mi corazón, que tiene que ver con el tema de que se han apartado a vana palabrería. ¿Ya? Bueno, quiero hacerle mención que hay muchos creyentes en la actualidad que son odres vacíos. En otras palabras, para poder explicarlo de una forma que se pueda llegar a entender bien, muchos cristianos van a conciertos, van a alabar a Dios con sus bocas, pero su corazón lo tienen muy lejos de Jesucristo, lo tienen muy lejos de Dios. Entonces a eso se le llama hipocresía. Por tanto, la gran masa de cristianos hoy en día son hipócritas, en el sentido de que con los labios alaban a Dios y en sus casas, especialmente la gran cantidad de jóvenes que son cristianos, que les gusta ir a los conciertos cristianos, que con sus labios alaban a Dios, pero en sus casas no son capaces de hacer su cama, en sus casas no son capaces de ayudarle a sus madres a sacar los papeles con caca del baño. Todos estos jóvenes que vienen tan entusiastas de pensar de que pueden ser como Jesús, ¿verdad? Estos mismos son contestadores a sus padres. Po. La palabra de Dios habla de forma categórica de que los últimos tiempos estará lleno de anticristo. Habrá una cantidad de anticristos enormes. Y bueno, estos anticristos aparecen en su carácter, de estos cristianos anticristos, aparece su carácter en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, donde dice una advertencia, dice, en los posteriores tiempos vendrán tiempos que son muy peligrosos, porque habrán hombres, habrán cristianos, amadores de sí mismos, habrán cristianos vanagloriosos, cristianos avaros, amadores de los deleites más que el Señor, cristianos desobedientes a los padres, bueno, y ahí hay una lista bastante amplia de cómo serán los cristianos de aquellos tiempos. Esos cristianos que aparecen en ese lugar, que le hago mención de este libro, son anticristos, son cristianos que alaban a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de Dios, ¿se entiende? Por eso le hago mención de que los maestros que hoy en día, o que sobran tanto maestros, se han apartado a vana palabrería. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la palabra de Dios? Que lo llenan de predicaciones, muchas predicaciones, pero poca enseñanza, ¿se entiende? Entonces no le han presentado el Evangelio a los muchachos, a la juventud, ¿se comprende? Entonces la juventud cree que viene a hacer algo como positivo, pero ellos no saben de que son hipócritas, son como los escribas y los fariseos, son fariseos. Jesucristo dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué es lo que significaba la levadura? La doctrina de ellos, que era la hipocresía. Cuídense de la hipocresía. Entonces la gran mayoría está acostumbrada a alabar, a cantar, a danzar, a revolcarse en el suelo y a hacer un montón de maramañas, pero en el final, como le hago mención, lo que habla de ellos son sus acciones. En la iglesia son un tipo de personas, muestran una careta, pero en la vida cotidiana son otra faceta. Por eso le hago mención que abusan de sus padres, abusan de la mamá, y porque no le ayudan, po. Ni siquiera a colocar la mesa, ni siquiera a lavar la loza, ni siquiera a lavar la ropa. Entonces son cosas que nos le han enseñado ese tipo de evangelio a las personas. Ahora yo me acordaba de un testimonio referentemente a muchachos predicadores, ¿verdad? Jóvenes predicadores. Entonces se jactan de ser predicadores. No, si nosotros salimos a evangelizar, salimos a ganar almas. Y uno le pregunta, ¿y cuál es el evangelio de salvación? ¿Cómo te salva el evangelio de salvación? Y no tienes ni idea. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? No tienes ni idea. ¿Qué significa ser luz del mundo? No tienes ni idea. Entonces, referentemente al testimonio que yo una vez, que me llegó a memoria, fue que el muchacho era predicador, ¿verdad? Y resulta que tenía dos abuelas, por parte de la mamá y por parte del papá. Entonces, esas dos abuelas habían perdido a sus maridos y vivían, una vivía sola. Y resulta que la palabra de Dios dice que quien no ayude a su abuela o no ayude a sus padres en su vejez, cuando están viudas, ¿verdad? Si no la sostiene, pasa a ser peor que un incrédulo. Entonces la pregunta caía de cajón. Se jactan de ser predicadores, pero no le ayudaban a esta persona a picar leña, ya que vivía en el campo. No le ayudaban a entrar la leña, no le ayudaban a hacer la huerta, no le ayudaban a limpiar, qué sé yo, el cañón de la estufa, que esas cosas suceden en el campo. Y así con los quehaceres no le ayudaban, menos darle dinero, siendo que la persona tenía un buen recurso económico, hacía negocio también, por tanto sus recursos económicos eran considerables, elevados, pero no le ayudaba ni con un peso a ninguna de sus dos abuelas. ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Es el evangelio de salvación o es un evangelio demoníaco? Por eso la palabra de Dios habla y dice claramente, ellos con sus bocas me honran, pero su corazón en realidad está muy lejos de mí, o sea, hipocresía. Así que bueno, yo le hago mención de estos testimonios, le hago mención de algunas cosas que espero que se tome como reflexión, y si a usted le sirve, dele gloria a Dios, porque eso es lo que sentí en mi espíritu de poder entregar. Amén. Un abrazo y que esto le sirva. Bendiciones. Chau, chau.